Y bien, como sabemos, uno de los grandes fenómenos económicos, una de las grandes revoluciones económicas de los últimos 20, 25 años en el Perú han sido las agroexportaciones no tradicionales, que han tenido un crecimiento espectacular y que suman varios miles de millones de dólares al año en la actualidad, y cada año se expanden más. Pero la cuna, y todavía diría yo la sede principal de estas agroexportaciones, de estos fondos agroexportadores, es Ica, el Valle de Ica y el Valle de Villacurí. Pero tanto la agroexportación de Ica como la de Villacurí están amenazadas por el secado, digámoslo así, de los pozos que hay en esa zona. Es decir, hay cada vez menos agua en los pozos que se están secando, que se están vaciando, y sin embargo el río Ica trae gran cantidad de agua solo en la época de verano, porque en la época de invierno suele estar seco, pero esta agua se pierde en el mar porque no es bien retenida, no es bien aprovechada, no sabemos aprovechar bien el agua, y entonces se necesita recargar ese acuífero, esos pozos, esa agua, esos canales subterráneos, digamos, de donde se nutre esa agricultura, esa agroexportación, y al mismo tiempo va a aprovechar todo el agua que baja. Entonces la Autoridad Nacional del Agua finalmente ha dado con un proceso, con un proyecto para empezar a trabajar este asunto. Estamos con Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, para hablar de este tema, de la recarga del acuífero de Ica y, en fin, de la solución de este asunto. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, veo que ya hay un pequeño proyecto para recargar el acuífero, ¿no? ¿En qué va a consistir esto? Bueno, estamos trabajando en un cortísimo plazo. Lo acaba de mencionar Jaime, tiene que ver con no más pérdidas de agua en la época de lluvias. Ya. Para eso venimos trabajando ya desde el mes pasado algunas coordinaciones con las juntas de usuarios, quienes tienen ahora la infraestructura, a efecto que la pongan operativa, que nos va a permitir trasladar agua este año. Empezamos ya a trabajar, Dios mediante, a partir de diciembre, quincena para adelante, todo el periodo, y prevemos en esta época poder infiltrar en lo que corresponde al valle de Ica algo de entre 30 a 40 millones de metros cúbicos. Infiltrar 40 millones. ¿Y cómo lo van a hacer? Estamos habilitando ya canales. Recuerda que hace tiempo el riego era por gravedad y eso ayudaba en cierta forma a recargar. Como producto de estos canales que ya existen en esta infraestructura, lo que estamos haciendo es habilitarla, darle condiciones para poder captar, derivar e infiltrar. Entonces, o sea que con los canales se inundaría algunas zonas que ya han sido identificadas para poder infiltrar. Para que se infiltre el agua. Exacto. Entonces ahí nos ayudaría tremendamente, y son 40 millones en promedio que podemos recargar este año y evitar que esta agua se siga perdiendo. Pero veo que este proyecto son solo 300.000 soles. Con 300.000 soles no se va a poder hacer gran cosa, es decir, porque hay que rehabilitar toda una infraestructura de riego. Es que aquí está el esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Riego, que también viene trabajando el PETAT, viene trabajando las mismas juntas de usuarios. El PETAT. Perdón, PETAT, el proyecto especial Tambo Caracocha. Ellos vienen trabajando, y nosotros como ANA. Esos 300.000 que haces alusión es justamente para comprar compuertas, hacer algunas ataguillas que den las condiciones hidráulicas para poder disponer de este recurso e infiltrarlo. Es un cortísimo plazo. Eso es por ahora. Lo otro que viene, estamos ya trabajando en un inventario, y aquí hay algo importante que resaltar. El hecho de poder contar con un inventario nos va a permitir saber en esencia cuánta agua en verdad se extrae. ¿Inventario de qué? De todos los pozos existentes. Acaba de decir que cada pozo en promedio de año desciende entre 1, 1.40 y todo lo demás. Si no se hacen acciones de manera rápida, eso podría colapsar. Pero necesitamos saber como autoridad cuánta agua en verdad se está extrayendo, porque asumimos que se está extrayendo cantidades como algunos dicen 100 millones, 150, 200, pero no tenemos en forma exacta cuánto es el agua. Entonces se ha dispuesto, la autoridad ha dispuesto con la Junta de Usuarios que hacen uso de agua subterránea, la instalación de medidores de caudal. Solo así, y paralelo a ello estamos trabajando ya en un plan de ordenamiento. Un plan de ordenamiento que va a permitir también en el corto plazo poder saber cuánto extraigo, cuándo tengo que infiltrar, y empezar a trabajar la operación de este sistema subterráneo. Eso con el caso del Valle de Ica y también Villacurí Lanchas. Pero también ya estamos trabajando en un estudio de mediano o corto plazo que tiene que ver con el río Pisco. El río Pisco
tiene excedentes, sabemos que hay en época también de lluvia que se pierde, pero sin embargo queremos hacer de este excedente un poco más sostenible y estamos trabajando en lo que vendrían a ser algunas galerías filtrantes que tienen como condición evitar mayores concentraciones o mayores sedimentos, ¿cierto? Para poder llevarlas e infiltrarlas a lo que corresponde vía culanchas. Y también complementar con pozos subterráneos en la zona de Pisco. Pero existía un proyecto para derivar aguas de ese río Pisco hacia Villacurí, precisamente para que se pudiera infiltrar el agua y recargar el acuífero de Villacurí. Correcto. ¿Esto no en qué ha quedado? Sigue trabajándose porque eso comprendía una presa inicialmente de 80 millones de la polvadera que atendería y aprovisionaría agua a Pisco, pero ahí tenemos un problema y el enfoque es mucho más integral. Pisco hoy en día tiene grandes problemas de drenaje. Este proyecto que te menciono, que tiene que ver con las galerías, aguas subterráneas, que permitirían trasladar en 120 millones más de los 40 que podemos hacer ahora. También estamos... ¿A dónde? Afianzamiento. Estamos sacando de Pisco galería, la estamos bombeando y le estamos infiltrando directamente con un agua de mejor calidad, menos contenido de sedimento, inyectándolo a través de pozos para que recargar el acuífero. O sea, estamos acuífero de Villacurí y Lanchas. Ya. Es Pisco, galería, aguas subterráneas, y en un periodo de 12 meses permanente vamos a infiltrar 120 millones de metros cúbicos. Entonces eso va a aligerar y va a ayudar de manera paulatina a recuperar el acuífero de Villacurí y Lanchas. Y a Pisco, que tiene problemas de drenaje, también les estamos haciendo un trabajo, un estudio que permita tener ya y definir qué obras de drenaje para poder lógicamente recuperar calidad. Tenemos unos gráficos, me indican, a ver si nos puede explicar. Ahí está la infografía. A ver si nos puede explicar cómo es eso. Bueno, cuando hablamos de 40.000 hectáreas en promedio, se dice que pueden haber 38.000, bueno, en cifra gruesa estamos hablando de 40.000. Lo que te manifestaba en este momento, este periodo cortísimo, tiene que ver justamente en el aprovechamiento de esos excedentes, habilitar infraestructura hidráulica existente por parte de las juntas e infiltrar este periodo algo de 40 millones. Eso le da. Lo otro tiene que ver con el río Pisco. El río Pisco, lo que es superior, es ahí donde está Cabeza de Toro. Cabeza de Toro es una irrigación que ya está generando problemas agua en la parte media y baja. Ya tenemos suelos altamente salinizados, el agua está a flor, y entonces ahí estamos haciendo un estudio de drenaje. Y estamos trabajando del mismo río Pisco a través de esa galería filtrante y pozos subterráneos, un promedio de 120 millones más que van a ser inducidos para lo que corresponde a Villacurí y Lanchas. Entonces tengo agua de mejor calidad y en respuesta tengo una infiltración mucho más efectiva y más rápida y controlada. ¿Y eso cuánto estaría listo esto? Más o menos los estudios ya estamos trabajando en eso y consideramos que entre 8 meses promedio podemos ya contar con ese estudio, y lo importante aquí es que ese estudio es de detalle. O sea, eso podría ir de frente ya a inversión. ¿Y eso es una obra pública o cómo va a ser? Estamos propiciando que sea una asociación público-privada que permita viabilizar esta inversión de manera rápida y lógicamente sacar a ICA, lo manifestar en ese momento. Pero eso hay que meterlo en el presupuesto de la República. Pero bueno, por lo menos estamos trabajando el estudio, la habilidad del mismo, y lo otro ya creo que ya hay consenso, ya hay participación, por lo menos ya hay un grado de sensibilización también con los agroexportadores o los agricultores en general. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque estamos trabajando en este corto plazo. Entonces ya se dio esa iniciativa. Muy bien, eso está muy bien. Claro, la idea es trabajar con la gente de campo, con los exportadores y decir que este proyecto no es mío, sino de todos. Y eso va a ayudar a colaborar y a sacar lógicamente ese estrés hídrico que hoy día ICA nos presta. Y es una preocupación por la Autoridad Nacional del Agua, y por eso que estamos ahí metidos en esto, a ayudar y colaborar en todo. Porque es importante, porque generalmente lo que ha pasado es que no ha habido capacidad de concertación, de colaboración, ni siquiera entre los propios agroexportadores, ¿no? Menos aún entre estos y el gobierno regional, o en fin, o el Ministerio de Agricultura, o en este caso la ANA. O sea que es interesante que se vaya configurando una capacidad de coordinación, ¿no? Hemos dado vuelta a la página, estamos trabajando de manera totalmente coordinada, y eso motiva a poder seguir buscando soluciones alternativas de corto y mediano plazo. ¿Y qué hay del proyecto de Choclococha, creo que se llamaba? Es la laguna que queda en la zona, hay una laguna en la, pero me parece que en Huancavelica, creo que es. Correcto, ese es el tema de Choclococha desarrollado. Choclococha 2. Desarrollado, para trasvasar más agua. Exacto. Porque ya se trasvasó una parte, pero eso se está trabajando, hay un tema interesante, y justo también con los privados.
Con los privados se viene trabajando ya en levantar información. La Autoridad Nacional del Agua ya está haciendo aforos para saber cuánta agua se pierde, pero la idea, ¿cuál es de fondo? La idea es empezar a optimizar el recurso. Falta instrumentos de medición, falta instrumentos que me permitan decir cómo debo operar, cómo descargar, y esa información o esos instrumentos no existían. Entonces ya en este caso los privados están colaborando en hacer este estudio y van a participar y financiar estos instrumentos. Claro, eso se presta así a una iniciativa privada, incluso, porque eso después esa agua se puede vender. La idea es esa, la idea es un poco darle ese grado de optimización, garantía, seguridad en cantidad, calidad y oportunidad. Es lo que estamos trabajando hoy día en ICA y creo que es importante. Aprovechando su presencia, hay un proyecto que yo entrevisté acá, no recuerdo cómo es que se llama el señor, pero me parece que se pedía Reyes, no estoy seguro, que se llama Pampas Verdes, para irrigar, mucho más grande que todo esto. Del proyecto Pampas, seguro. Como más de 200.000 hectáreas entre Arequipa e Ica, Arequipa y Nazca, no recuerdo exactamente la ubicación, además comprendía una parte hidroeléctrica, un proyecto extraordinario que abarca varias regiones. Eso, en qué, digamos, no sé por qué no es recogido. No ha prosperado de repente. Una premisa para usted. Sí. La Autoridad Nacional del Agua ya ha contemplado empezar a trabajar en lo que corresponde a programas que tengan que ver con la incorporación de 380.000 hectáreas. De aquí al 2021 la demanda de esas áreas tiene que darse. Entonces, con esa visión estamos trabajando ya una especie de megaproyectos que nos van a permitir saber exactamente dónde está el área a poder regar, dónde podemos desarrollar y cómo abastecer de este recurso para ese desarrollo. Recuerda que la seguridad alimentaria y todo va creciendo, las demandas serán mayores, y si no nos proyectamos al 2021, nos puede agarrar totalmente desprevenidos. Entonces, con esa visión, con esa lógica, estamos trabajando ya estos proyectos que van a orientar justamente a poder prever área, agua para la agricultura y otras actividades que sean necesarias. Bien, señor Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, muchas gracias, gracias por a ti, Jaime, participación en la hora N. Vemos que, digamos, empiezan a enrumbarse las soluciones a los problemas de estrés hídrico que tenemos en Ica, en Villacurí, etcétera, y empiezan a haber otras soluciones. Es una decisión. Bien, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Y viene ahora Rumbo Económico de Enrique Pasquel. Buenas noches.